Entonces estaba diciendo, si tengo dos estados de oxidación para el mercurio, que son +1 y +2, entonces forma dos óxidos. Con el 1, +1 y con +2. Vamos a poner aquí +2. Con +1, con el oxígeno -2, en óxidos el oxígeno es -2, se hace el cruce, ¿no? Sería Hg2 y el O quedaría 1. Y con el oxígeno, y acá con el mercurio +2, con el oxígeno -2, me quedaría Hg2O2. Pero en este caso es un óxido, por lo tanto los óxidos sí se pueden simplificar los oxígenos y el metal. En este caso el O2 y el H2 se van y me quedaría HgO. Miren, son los dos óxidos. Monóxido de dimercurio en el UPAC, óxido de mercurio 1 en el stock y óxido mercurioso en el tradicional. Acá, monóxido de mercurio en el UPAC, óxido de mercurio 2 en el stock y óxido mercúrico, porque es el mayor estado de oxidación. Acá está. Cuando tengo dos estados de oxidación es oso y ico cuando es el mayor. Miren, son las tres nomenclaturas. Esto es porque es un metal. ¿Y qué pasa si es un no metal? Por ejemplo, en el nitrógeno. El nitrógeno tiene 1, 3 y tenemos 5. Por lo tanto, tengo 3 óxidos, ¿no? 3 óxidos. Con el 1, con el oxígeno -2, me va a salir el N2O. Acá, con el oxígeno -2, me sale el N2O3. Y con el oxígeno 5, me va a salir el N2O5. Acá tengo los 3 óxidos que forma el nitrógeno. A ver, en el UPAC, monóxido de dinitrógeno. En el UPAC, trióxido de dinitrógeno. En el UPAC, pentaóxido de dinitrógeno. Ese es en UPAC. Cuento los oxígenos y cuento los nitrógenos. En el stock, óxido de nitrógeno 1, óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 5, en romanos. Y en el tradicional, tengo 3 estados de oxidación. Dice, en el menor de todos, hipooso, el otro oso y en el mayor ico. Entonces, este tiene que ser anhidrido, porque es un no metal. Anhidrido hiponitroso, anhidrido nitroso y anhidrido nítrico. ¿Ves? Esos son los óxidos. Peróxidos, rapidito. El peróxido es, si tengo un óxido, o tengo un calcio, por ejemplo, +2, como el O2 - 2, así tiene que ser, para formar el peróxido. O2 - 2, ya no es O, sino es O2. Es un peróxido. Vamos a ver, López. Entonces, simplemente lo cruzo, ¿no? Sería Ca2, O2, 2. Miren, este 2 que está acá, lo pongo aquí. Y este 2 que está acá, lo pongo acá en paréntesis. Pero como tiene 2, 2, el paréntesis es intocable. Estos sí se pueden simplificar. Por lo tanto, se quedaría CaO2. Y eso sería el peróxido de calcio. O también podría ser, pues, dióxido de calcio, ¿no? En el UPAC. Peróxido de calcio 2. O simplemente peróxido de calcio. ¿Ves? Este es más fácil. Recién ingresan después de unos 20 minutos. Esos son los peróxidos. Siempre es O2. Los hidruros es fácil. Ahí tienen ustedes una tabla de algunos hidruros. El arsano, borano, metano, ¿no? El silano, el amoníaco, por ejemplo, NH3. Pero algunos que sí son importantes son estos, ¿no? El HF, gaseoso, el H2S, gaseoso. Mire, si está en forma de gas, se suponía que eran halogenuros de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno. Terminación uro de hidrógeno. Chumbe. ¿Ya? Pero es siempre cuando sean gases. Pero si se disuelven en agua, o si no se pone nada acá, esos se convierten en ácidos, que son los hidrácidos, ¿no? Ácido fluorhídrico y ácido sulfídrico. Mira la diferencia. Si pongo gas, sería fluoruro de hidrógeno, un haluro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Pero si están disueltos en agua, ya son ácidos, ácido fluorhídrico y ácido sulfídrico. Ahora sí, ya creo que estamos más de 30, así que vamos a compartir la pantalla con la primera pregunta. Miren, la pregunta, son 4 preguntas. Ustedes tienen que marcar en blog. ¿Cuánto tiempo por cada pregunta, profesor? No, todas las 4 preguntas, 5 minutos.
Pero son preguntas sencillas. Ustedes tienen que marcar, no van a marcar uno por uno porque si no me van a complicar la vida. Y es más, yo voy a buscarles y ustedes digo, a ver, acá dice Torres, ha respondido a la primera. Y las otras, no. Entonces le pondré una buena y 3 malas. Y sin embargo, más abajo me contestó otra. Y así, ¿no? Mejor no, hagan en bloque porque las preguntas son sencillas, son chiquititas. Acá se nota si han estudiado, si han practicado. Pues si no han practicado, no lo van a hacer. Así que tengo que ver eso. Y no se complican. Hay algunas cosas que tienen que buscar en su información. Tengan sus cuadernos a la mano, sus copias a la mano y ahí tienen la información. 5 minutos, máximo 6, para que puedan hacer su desarrollo. Entonces vamos a ver cuál es esa pregunta. Sales. Esta es. Esta es la ficha de reforzamiento de hoy día y acá está. A ver, vamos a empezar un ratito la sala de espera. Ahí, Guamán y Ramírez. Entran tarde y al final están a las justas empezando sus... A ver, ya entraron Guamán y Ramírez. Apúrense porque estamos empezando la práctica. A ver, esto no es... Un ratito. Profesor, ¿la práctica es en Sócrates? No, acá mismo, en el chat, escriban la respuesta. Pero ¿por qué no lo hace por Sócrates? Y solo igual 5 minutos, en 5 minutos. Yo no estoy inscrito en ese Sócrates, recién voy a escribir. Ah, ya. No tengo código, nada de eso. Aparte que yo ¿Dónde están las preguntas? Espérate un ratito. Estoy buscando. Oh, ya. Estoy buscando. Ahí está, creo que es. Sí, acá quería estar. Tampoco está aquí. Ahí. Espérate, voy a paralizar un ratito la grabación para que no me reanudar la grabación. Oye, cállate la boca. Oye. Por descarte también pueden sacarlas, ¿ah? Busquen ustedes alguna que sepan y si no la encuentran, elimínenla. Todos mandamos, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí, todos manden. Y yo veré ya quiénes están exonerados de este examen, porque hay algunos que ya no necesitan. Pero yo quiero que lo hagan para ver. Por ejemplo, Puescas, Puertas, Huamán y Barrantes no deberían dar, pero denlo, porque quiero ver qué tanto han asimilado. Profe, pero ¿es necesario darlo? Sí, dalo, quiero ver, no va a ser que te equivoques. Profe, pero esto me va a jalar otra vez. Si es algo O sea, mal en esto, me va a jalar. Entonces me estás demostrando que no mereces tu nota. No, profe, es que me puedo confundir. Ya. Hola. 5 respuestas, son 35, faltan 30, apuren, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo falta, profe? 2 minutitos. Ah, ya. Van ¿Luego 8. nos va a enseñar nuestras notas o...? Ah, no. ¿No? Luego va a mostrar las respuestas que han estado buenas de acá, las respuestas buenas. Sí, pero voy a Profe, solo son 4 preguntas, ¿cierto? 4. Voy a Esas poner, 4 nada más, ¿no? Ya. voy a poner en el chat los dónde termina para que ya no me manden de nuevo respuesta. O sea, yo pongo fin, paralizamos las respuestas, después del fin ya no pueden mandar nada y ahí les pongo las respuestas acá en la pizarra. Mientras tanto voy poniendo así. SO3, H3, peróxido de calcio. Y finalmente el HC. Acuérdense que ya tenemos 13 respuestas. Profe, yo lo envié ya. 15 respuestas y ya está. Ya está. Un minutito, profe, un ratito. Bien, está Profe, en uno me equivoqué y le volví a mandar las mismas respuestas, pero me he Ya. equivocado en uno. La que vale es la última.
está el chat? Chat. Yo Lo le que le mandé mandé ya, está bien. profe. No sé, todavía no veo. Si lo veo, lo ven todos. No puedo. Álvarez. ¿Quién es? Mijail Álvarez. ¿Es parte de este salón? Álvarez. Yo le envié, profe. Ya. Vázquez. Sí, sí. Ah, ya. Está bien. ¿Está bien? Ah, no sé. No, ahorita lo veo. Ya. Ya está, profe. Ya está. A ver, ¿cuántas respuestas ya tienen que haber? Ya, entonces, 30 segundos. 29. Ponen. Paramos. Vamos a... poner grabación. Ya está. Hagamos de esto. Ponemos en el chat fin. Como les digo, si ustedes están escribiendo después del fin, está cercano del fin, vale, pero después ya muy lejos ya no. Para todos. Wilka también. Ya está. Ahí dice fin. Otro fin por si acaso. Y otro fin por si acaso. Ya está. A ver, rapidito hacemos esta... A ver, Wilka, a ver. ¿Quién más? Ya, cuando comencemos a hacer esto ya no vale. Otro fin. Ya, Wilka es el último. Ah, le he mandado a Wilka nomás, a todos. Para todos, este es el fin, ya. Fin. ¿Le podemos dar las respuestas que están correctas, profe? A ver, dice el SO3. El SO3 hay varias alternativas que les han dado. ¿Cuáles son las alternativas del SO3? Creo que lo tengo por acá. A ver. No está. Ya. ¿Qué alternativas les han dado para el SO3? Vamos a buscar un ratito en las... Ponga la pantalla, profe, y diga ahí cuál está bien. Ya, miren, en el SO3, yo tengo que asegurarme, en primer lugar, es un óxido, porque tiene azufre y oxígeno, ¿no? Tengo que asegurarme que este azufre, el estado de oxidación, ¿cuál es? Pues, por ejemplo, si acá es oxígeno menos 2, acá sería azufre más 6, más 6. Y si ustedes ven en sus tablitas, los azufres, el azufre tiene estado de oxidación más 2, más 4 y más 6. 2, el menor, 4 es el intermedio y 6 es el mayor. Y en este caso es más 6. Por lo tanto, si es más 6, tiene que ser terminación ico. Y es un anhidrido. La respuesta es anhidrido sulfúrico. Esto no puede ser porque no es carbono. Dióxido de azufre no, porque tiene 3 oxígenos. Óxido sulfúrico, en realidad, óxido es siempre y cuando tuviese el número de oxidación acá 6, como stock, óxido, ¿no? Pero esta terminación ico es propia de la tradicional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Pero todos son C, ¿verdad? La 2, peróxido de calcio. El calcio tiene La que ser B. estado más 2. Claro, acá yo lo hice en la pizarra, creo. Calcio más Acá dos. sería O2 menos 2, con el calcio más 2 se simplifica y sale la B. La B sale acá. La B, peróxido de calcio. Miren, el oxígeno es menos 1 por 2 menos 2, más 2 con el calcio sale 0. El A3, arsano no es, porque eso es de arsénico. Metano es con carbono. Y el amoníaco Amoníaco. Sí. es 3. Así que la respuesta es la C, La amoníaco. otra la C también. ¿no? Hidruro de nitrógeno, acá no tiene 2 hidrógenos, tiene 3, por lo tanto no Es es, la D. sería trihiduro, ¿no? Pero no encaja. Es la C. Abajo es la D. La D no vale por, la abajo sí. La última, HCl es del grupo 7, cloro, por lo tanto tiene que ser o cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, cualquiera de los dos. Cloruro de hidrógeno no encuentro, cloro de sodio, dice. Ácido clorhídrico, que es la D. Por lo tanto, la respuesta es la D. Entonces sería C, B, C, D. Profe, si tienes 3 buenas, ¿cuánto tienes? Ya después vemos. Si ingresan a las Ya. clases de recuperación, las 3 buenas se convierten en 4 buenas. Profe, Pero si yo tengo creo 4, que... tengo 20, ¿no? Ah, ya después, ya dejamos No, eso. profe, pero si tengo las 4, tengo 20, ¿no? Algo así. Claro, si todo está Ah, bien, ya, ya. tienen 20. S, B, C, D, ¿no?
Pero ya me mandó muy tarde Alejandro Torres. Y mal también. Bueno, ya, vamos a dejarlo ahí. El tema de hoy no es tan largo, pero es importante también. Es los sales binarias, sales aloideas y... vamos a ver si está grabando. Sí. Y los hidróxidos, que son bien sencillitos de hacer, o sea, sencillos. A pesar que los hidróxidos son importantes, son bien sencillos de hacer. Porque vamos a tomar un camino más corto. No vamos a hacer todo el procedimiento como si fuese un compuesto en una reacción química, sino vamos a tomar solamente el camino más corto para poner el nombre y la fórmula de los hidróxidos y el nombre y la fórmula de los ácidos, no digo de las sales aloideas, que son sales binarias, ¿no? Así que vamos a un ratito a la pizarra, yo les explico rapidito y ahí vemos a los diapositivas. Miren, acá, la pizarra. Rapidito nomás, ¿ya? Y después entramos a las diapositivas para ver si me olvido por ahí de alguna cosa. Ya, las sales aloideas. Ya, nosotros vimos la semana pasada los hidruros del grupo 6 y 7, los hidruros como por ejemplo cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, etcétera, ¿no? No sé si se acuerdan. Acá les voy a poner los 7. HF, H cloro, H bromo, H yodo, H2S, H2SE y el H2TE. En realidad los últimos dos no son tan importantes, ¿no? Pero igualitos son parte del grupo 7, así que los pongo. En agua se supone, ¿no? Porque no dice nada. Sería ácido fluorhídrico, clorhídrico, ácido bromhídrico, yodhídrico, ácido sulfhídrico, selenhídrico y telurídrico. Todos los 7 ácidos que existen. No hay más. Los hidruros no metálicos como el amoníaco, el arsano, el borano, el metano, no forman ácidos. Por eso no son muy importantes, al menos por ahora. Son para otras cosas importantes. ¿Y estos por qué son importantes? Porque estos ácidos, estos son los ácidos hidrácidos, ácidos. ¿Por qué decíamos ácidos hidrácidos? Porque tienen hidrógeno, hidrácido, y tienen un elemento más, o sea, tiene solamente un ácido con hidrógeno. Porque hay otros ácidos que se llaman oxácidos, que lo vamos a ver la siguiente semana, que sí tienen oxígeno, pues se llaman oxa de oxígeno. Estos son hidra, porque generalmente tienen hidrógeno y un no metal. Hidrógeno y un no metal, ácidos hidráceos. Ya. Pero los ácidos, como cualquier ácido, tiene la característica de que cuando está disuelto en agua, que se disuelve en agua, se descompone en su anión y su catión. Ustedes ya saben lo que es un anión y un catión. En el anión, hidrógeno más 1 y flúor menos 1. Y como esto se llama ácido fluorhídrico, en el agua, el catión es un catión normal, como hidrógeno más 1, pero el anión tiene la terminación inicial como si fuese un haluro de hidrógeno. O sea, si este es el ácido fluorhídrico, pues disuelto en agua, este chiquititito se llama fluoruro. Así como si fuese fluoruro de hidrógeno, fluoruro. Por supuesto que todos los demás también. O sea, si yo tengo flúor menos 1, el cloro menos 1 sería cloruro. El bromo menos 1 sería bromuro. Y el yodo menos 1, yoduro. Y el azufre menos 2, porque acá tengo 2 hidrógenos, sería sulfuro. Voy a ponerlo aquí. Azufre menos 2. Sulfuro. El selenio menos 2, selenuro. Y el teluro menos 2, teluro. O telururo, le dicen. Ya bueno, ya. Pero es teluro, ¿no? Más o menos así. O sea, disueltos en agua forman aniones. Y esos aniones ya no son hídricos, son uros. Cloruro, bromuro, sulfuro. ¿Y qué pasa con un anión? Cuando se junta con un metal, por ejemplo, miren las tablas de los metales, acá están todos los metales con su estado de oxidación, por ejemplo, si se junta con un litio que es más 1, se hace un cruce y se forma una sal. Miren, es sencillito. Voy a borrar todo esto. Esto está siendo grabado, así que no hay problema. No tengo que darles tiempo para que copien ni nada de eso. Y vamos a agarrar un ácido, por ejemplo, que sea este, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, disuelto en agua, va a soltar su cloruro. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? ¿Qué pasa si esto yo lo junto con un calcio, por ejemplo, más 2? Miren, un no metal con un metal forma la famosa sal aloidea. Se cruza, ¿no? Sería Cl, o vamos a poner primero el
el metal primero, ¿no? Calcio 1, Cl2. Miren, el calcio, el 1 pasa acá y el 2 pasa acá, ¿no? Pero lo voy a poner el metal primero. CaCl. Cloruro de calcio. Esa es la sal. Vamos a poner el nombre, cloruro de calcio. Si ustedes han hecho bien sus óxidos, han hecho bien sus ácidos, sus peróxidos y sus hidruros, todo esto es fácil. El problema es si no lo han entendido. O sea, ¿de dónde sale esto? Ácido clorhídrico, pero esto es cloruro de hidrógeno. Cuando yo le corto en 2 pedazos y saco el cloro, se llama cloruro. Y este simplemente es calcio, por lo tanto es cloruro de calcio. ¿Ves? Mire, esto es una sal, porque ya no tiene hidrógenos, no tiene oxidrilos, no tiene oxígenos, no tiene hidrógenos. Tiene un metal y un no metal. Es un compuesto binario, tiene 2 elementos distintos, un metal y un no metal. Y la unión de un metal con un no metal es una sal aloidea. Esta es una sal aloidea. Por supuesto que ustedes ya conocen una sal que siempre la utilizan a cada rato, ¿no? Y también nosotros la tenemos en parte de nuestro cuerpo, ¿no? Inclusive cuando sudamos la botamos un poco, ¿no? Que es el famoso NaCl, que ya lo conocen cómo se llama, ¿no? Cloruro de sodio, que es la sal común. Pero ¿qué pasa si le pongo, en vez de sodio, le pongo otro metal? Por ejemplo, el yodo. No, yodo no es metal. Potasio, por ejemplo. Cloruro de potasio. Y si le pongo otro metal, plata, por ejemplo. Cloruro de plata. ¿Ves? Todo es igual. Por eso es que son las más sencillas de todas estas sales. Son binarias, 2 elementos distintos, y su terminación es cloruro de, siempre y cuando tenga un solo estado de oxidación. Pero si los metales tienen 2 estados de oxidación, hay que escoger, ¿no? Vamos a ver un metal que tenga 2 estados de oxidación. Por ejemplo, vamos a ver cualquiera. Por ejemplo, el bromuro, -1. Con el plomo tiene 2 estados de oxidación. Vamos a hacer lo que reaccione con el plomo más 2. Sería el plomo más corto, más chiquito, ¿no? Cruzamos, sería Pb, primero pongo el metal, y Br2. ¿Cómo se llama esto? Bromuro, pero ya no es de plomo, porque el plomo tiene 2 y 4, y ahora está actuando con 2, por lo tanto es bromuro plumboso, porque es el menor de los estados de oxidación. Y si fuese con 4, a ver, si fuese con 4, Br-1 con Pb más 4, me saldría el Pb Br4, que sería el bromuro plúmbico. Pero nomenclatura IUPAC también hay. Sería en este caso dibromuro de plomo, y acá sería tetrabromuro de plomo. En el stock sería bromuro de plomo 2, bromuro de plomo 4. Pero les digo que eso no se usa, lo que se utilizan más son los tradicionales. En este caso sería bromuro plumboso y bromuro plúmbico. ¿Por qué oso y ico? Porque la tradicional, o sea, el nombre que más se usa, por eso se llama tradicional. Cuando yo digo tradicional se refiere a lo que más se usa, ¿eh? No es lo más correcto, pero lo más tradicional, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿cuáles son los rivales tradicionales en el fútbol peruano? Los rivales tradicionales, los rivales que siempre son los que todo el mundo quiere ver, la U de Alianza, algo así, ¿no? Tradicionales, ¿no? ¿Cuál es el partido más tradicional o el clásico de Sudamérica? El Perú con Chile, algo así. En química, los nombres tradicionales son los que más se utilizan, con lo que la gente más se identifica. Porque si ustedes van a preguntar a un químico, por ejemplo, y dicen, ¿tendrás tetrabromuro de plomo? No, ¿qué es eso? Pero si le dices bromuro plúmbico, ahí sí te entienden, porque se utiliza más. Si te dicen, si tú dices, quiero 1 kilo de bromuro de plomo 2, nada, no te entienden. Bromuro plumboso, sí, plumboso, porque el oso y el ico está presente siempre en la nomenclatura que más se usa, el oso y el ico. Sulfúrico, teluroso, telúrico, esas cosas sí existen, pero 2, 4, que es parte de la nomenclatura, como les digo, sí es correcto, pero poco usado, ¿no? A menos en estos compuestos que son un poco más comerciales, ¿no? El ácido clorhídrico, por ejemplo, forma cloruros, ¿no? Cloruro de amonio, cloruro de mercurio, y todo eso. A ver, eso es con respecto a los ácidos
que forman sales aloideas. Ácidos hidráceos con su metal, sales aloideas. Miren, solamente uno, el anión, cloruro, bromuro, sulfuro, con un metal de acuerdo al estado de oxidación. Hago el cruce y le pongo el nombre, nada más. Por supuesto que el nombre lo determina el estado de oxidación del metal, ¿no? Si es el menor, oso, y si es el mayor, es el ico. Porque el metal tiene solamente o uno o dos estados de oxidación, no hay que escoger mucho. Dice, profe, una pregunta, ¿en el curso vamos a exponer? No, ¿qué curso no se expone? Al final, en el cuarto trimestre, les voy a dejar un trabajito para que ustedes investiguen una cosa chiquitita nomás, una hoja, y eso me lo pueden mandar como una asignación. Pero no me lo van a exponer. De repente, si lo ponen en grupo de 4 o de 5, pero no creo que tengamos tiempo. Nosotros tenemos poco tiempo, y química nos dan poco tiempo. En cambio, matemática repite cada rato lo mismo, ¿no? Me doy cuenta. Acá no tenemos tiempo para repetir, por eso tienen que asimilar lo máximo que puedan, porque repetir esto ya sería repetirlo con otro tema más, y al final se complica un poco, ¿no? Una pregunta, el curso ya se olvidó de la tarea. Ya, vamos a ver entonces a qué se refiere, a ver, de repente si nos estamos olvidando acá en las diapositivas, veo si hay alguna cosa que aclarar, porque a veces me olvido yo. Vamos a ver, dice semana 3 sales aloideas y los hidróxidos que todavía no hemos visto, ¿eh? Ahorita vemos los hidróxidos. Los hidróxidos son más fáciles todavía, con los estados de oxidación. Dice formular y nombrar las sales binarias, o sea, sales aloideas, no hay otras sales, y los hidróxidos que vamos a ver. Miren, acá hay una figurita, acá al inicio había una figura, acá está la sal, ¿no? La sal de cocina, que es el cloruro de sodio, es una sal aloidea. Cloruro de sodio. Miren, todo es uro, cloruro de sodio. Acuérdense, si es una sal aloidea, es una sal común. Cloruro de sodio, cloruro de estroncio, cloruro de mercurio, o mercurioso, cloruro auroso, cloruro, todo es cloruro, bromuro, yoduro, todo es uro. Y acá hay otra fotito de un hidróxido. Acá está, que es la famosa leche de magnesia. Cuando una persona no puede ir al baño, lo que tiene que tomar es un purgante, ¿no? Este purgante es el hidróxido de magnesio, MgOH2. Eso se toma, lo recetan los médicos para que pueda ir a evacuar. A veces hay personas que no pueden. Pero eso es una arma de doble filo, ¿eh? O sea, no ir al baño a una persona no es normal. O de repente pasa con su tubo digestivo, o de repente simplemente hay un tumor que le está impidiendo, ¿no? Es peligroso eso. Dice, el cloruro de sodio o sal de cocina es el soluto del suero fisiológico, ¿no? Lo que le ponen a los pacientes cuando están hospitalizados. Utiliza los propósitos de rehidratación, además de agente de limpieza nasal. Bueno, uno se limpia las narices con eso, ¿no? Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Yoduro de potasio es componente importante de las soluciones yodadas para antisépticos, ¿no? El cloruro de calcio y el de potasio son componentes importantes en las celdas electrolíticas y todo eso. Pero son sales aloideas, ¿no? Todas. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido porque no es un poco de teoría, lo tienen ahí por si acaso. Vamos a ver lo que es fórmulas y nomenclaturas. Dice, las sales binarias o aloideas, de acuerdo a su composición, resultan de la combinación de un metal, cualquier metal, con un no metal del grupo 6 o 7, cloro, bromo, yodo, flúor, azufre, selenio y teluro. Son 7 aniones con cualquier metal. Ese es típico, no hay más. Se consideran derivadas de los ácidos hidráceos, porque los ácidos hidráceos pierden el hidrógeno y se mezclan con un metal, ¿no? Mediante la sustitución de los hidrógenos por los elementos metálicos. Ya. Nomenclatura, miren, acá está, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro ferroso, porque el fierro tiene estado de oxidación 2 y 3, en este caso sería más 2 y acá sería más 3, cloruro ferroso, cloruro férrico. Acá el plomo tiene 2 y 4, cuando es 2 sería sulfuro plumboso, cuando es 4 sería sulfuro plúmbico. Y así algunos ejemplos, ¿no? En la UPAC y en la STOCK simplemente se cuentan los cloros, los azufres y se pone la nomenclatura como en los óxidos, como en los peróxidos, como en los hidruros normales. Sería dicloruro de calcio. Bueno, en este caso ya no se pone mono, se pone sulfuro de plomo. Y acá es disulfuro de plomo porque pones 2 azufres, se supone, ¿no? Acá igualito, ¿no? En el stock, cloruro de hierro, y como el hierro tiene 2, le pones estado de oxidación 2. Sulfuro de hierro, y como el hierro es 2, se pone 2. Como les digo, estas dos nomenclaturas, ahí están, pero poco usadas, ¿eh? Lo que se utiliza más es la tradicional, oso e ico. Por eso que esa tablita de oso e ico es importante. Ahí vamos a hacer un ejemplo.
Acá tenemos ejemplos de estas sales aloideas. Miren, este de aquí, si yo busco la IUPAC, sería sulfuro de cobalto. Yo no pongo mono ya, ¿ah? Sería sulfuro de cobalto. Acá sería trisulfuro de dicobalto, porque tengo 3 azufres y 2 cobaltos. Y acá sería bromuro de potasio. No pongo el mono ya. Mono ya era para los óxidos. Sería bromuro de potasio, ¿no? En el stock, como el cobalto acá tiene estado de oxidación más 2, acá menos 2 y acá más 2, sería sulfuro de cobalto 2. Acá el cobalto tiene más 3, sería sulfuro de cobalto 3. Y como el potasio tiene 1, sería bromuro de potasio 1. Y en el tradicional, mira, la L me salió muy acá. Acá sería sulfuro cobaltoso, porque el cobalto tiene 2 estados de oxidación, el menor oso y el mayor ico. Y este bromuro de potasio no habría mucho problema, porque el potasio tiene solamente un estado de oxidación, por lo tanto se pone bromuro de potasio. O bromuro potásico también podría ser, ¿no? Pero no hay que escoger entre oso e ico. Cuando tengo 1, no hay problema. Cuando tengo 2, sí hay que escoger en el nombre tradicional entre el menor oso y el mayor ico. Ese es el problema, ¿no? Hay que escoger. Por eso la tablita de ustedes es importante tenerla a la mano. Y ahora vamos a ver los hidróxidos. Salgamos un ratito de la pizarra para ver. Creo que tenemos tiempo suficiente. 45 minutos. Ya. Estos son los más fáciles de hacer. Vamos a poner aquí, hidróxido. Pero son importantísimos, porque sin esto no podría ser una sal oxisal. Los hidróxidos se caracterizan porque tienen en su estructura, así como los ácidos tienen hidrógenos, los hidróxidos tienen OH. Si yo veo una fórmula donde veo un OH, es un hidróxido. Pero ojo que en la química orgánica también el OH es sinónimo de alcohol. Los alcoholes también tienen OH. La diferencia es que este es un OH de un hidróxido que es parte de la molécula. En cambio, los OH de los alcoholes se salen de la molécula. Eso es otra cosa. Vamos a ver más adelante. Pero por ahora, olvídense de los alcoholes y solamente el OH. Si yo veo una fórmula OH, automáticamente digo, este es un hidróxido. Tiene varios nombres, ¿ah? Álcalis, alcalinos también, y bases. O sea, si usted dice, oye, este es un ácido o una base, un ácido o un hidróxido, es lo mismo. Es un compuesto alcalino o básico o hidróxido, o es una álcali también. Cualquiera de los 4 son sinónimos. En química hay bastantes sinónimos, lamentablemente, y a veces uno utiliza uno, utiliza otro, y al final no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero es lo mismo. Un hidróxido es una base. Un hidróxido es un álcalis. Un hidróxido es un compuesto alcalino también. Vamos a ver, ¿cómo se forman los famosos hidróxidos? Dice que es un metal. Vamos a ver. Supongamos que yo quiero hacer hidróxido de sodio. Más 1. Miren, solamente tengo que fijarme en una cosita nada más. ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Si yo veo que el sodio tiene estado de oxidación más 1, no sé si tiene más 1 acá, más 1, entonces significa que si tiene más 1, le voy a agregar solamente un OH. NaOH. ¿Y cómo se llama? Hidróxido de sodio. Facilito. Miren, si dice más 1, le pongo un OH. Y este es el hidróxido de sodio. A ver, Matos está ingresando. Le voy a poner aquí hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Por qué de sodio? Porque solamente tiene un estado de oxidación que es 1. Le pongo D. ¿Ya? Bien, ese es con respecto a un metal que tiene un estado de oxidación. Vamos a ver un metal que tiene 2 estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo. El hierro tiene 2, más 2 y más 3. Entonces, si yo utilizo el hierro más 2, significa que yo voy a poner 2 oxidrilos a su costado. Acá sería FeOH2. Y si tiene 3, significa que le tengo que poner 3 oxidrilos. Bien fácil, ¿no? Sería Fe, entre paréntesis, OH3. Ahí está. ¿Cómo se llamaría este? Miren que es el menor de los 2 estados de oxidación. Sería hidróxido ferroso. Voy a poner aquí hidróxido. Porque tiene OH, ¿ah? Hidróxido ferroso.
El menor. ¿Y cómo se llama este? Hidróxido férrico. Hidróxido férrico. Ahí están los nombres, miren. O sea, es facilísimo. Solamente tengo que tener los estados de oxidación. Ah, por supuesto que si no tengo los estados de oxidación, no podría ser los hidróxidos. Pues tendría que determinar cuál es el estado de oxidación de la fórmula ya es dada, ¿no? Pero si me dicen, hay que hacer un hidróxido, yo digo, a ver, ¿cuál? Tengo que ver primero cuál. Del mercurio, el mercurio, pero el mercurio tiene dos estados de oxidación. ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? Con el 2. Entonces, si hacemos con el mercurio 2, ¿cuántos oxidrilos tengo que ponerle? ¿Cuántos OHs? Mercurio más 1 y mercurio más 2. Con este, ¿cuántos oxidrilos tengo que poner? ¿Cuántos OHs? Oxidrilos. ¿Cuánto le pongo? ¿Quién me dice? A ver, escríbamelo para guardar las respuestas. ¿Cuántos oxidrilos tengo que hacer? Yo creo que se han ido ustedes, ¿no? ¿Cuántos oxidrilos? Acá, ¿cuántos oxidrilos tengo que poner con el mercurio 2? Rápido. 1. Miren que este es el compuesto más fácil de hacer, ¿ah? Si tengo un mercurio más 1, pongo un oxidrilo. Si tengo 2, tengo que poner 2 oxidrilos. Entre paréntesis, puedo poner así, OH2. Miren, esto se llama oxidrilo o hidroxilo. Hidroxilo u oxidrilo. Oxidrilo. Oxidrilo o hidroxilo. Si dice que es mercurio más 2, tengo que poner 2 oxidrilos. ¿Y qué pasaría si me dicen que quiero hacer el hidróxido con el estado de oxidación más 1? ¿Cuántos oxidrilos tengo que poner? 1, profe. 1 nada más. Ahí están los dos hidróxidos. Como este es el menor, sería hidróxido mercurioso. Y este sería el hidróxido mercúrico. Entre dos hay que escoger el menor y el mayor. El estado de oxidación es el que me manda el nombre. ¿Se utilizan UPAC en nombres? Sí, pero son feos, así que generalmente mejor no se usa. El stock no tiene sentido, sería hidróxido de mercurio 1, hidróxido de mercurio 2. Ya es muy repetitivo, no se usa ni el UPAC ni el stock. Se utiliza más este tradicional utilizando la terminación oso e ico. Hidróxido mercurioso, hidróxido mercúrico. Acá sería pues hidróxido, en realidad tiene unos nombres raros, y en el ácidos oxáceos es más feo todavía. Entonces como se complican porque ponen tetrahidróxido, de no sé cuánto, al final la gente se ha aburrido de tanta tetra, tri, tanto, que al final no le ponen importancia. Siempre utilizan las terminaciones oso e ico usualmente, o sea, lo que utilizan más. Así que utilicemos en los hidróxidos y en los ácidos oxáceos, que es la otra semana, generalmente la terminación más común, que es la tradicional, porque las otras, yo les digo que es fea y encima no se aplica mucho. ¿Ves? Entonces, los hidróxidos son los más fáciles, pues. ¿Quién me dice el nombre de este compuesto? A ver, rapidito. Tengo el... a ver... Otro más. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? Estaño OH2. Escríbamelo ahí si es que no pudieran decirme. ¿Qué tengo que hacer ahí con los hidróxidos? ¿Cómo se llamaría? Hay un OH, por lo tanto son oxidrilos, por lo tanto es un hidróxido. Típico de un hidróxido. ¿Cómo se llama? Hidróxido de estaño, profe. Ya, pero es que el estaño, si tú dices hidróxido de estaño, estarías diciendo que el estaño tiene un solo estado de oxidación, porque dice de estaño. Pero Allá. yo veo en la tabla de estado de oxidación, el estaño tiene estaño 2 y 4. Entonces, como tiene dos estados de oxidación, entonces no puedo decir de estaño. Tengo que escoger entre oso e ico. ¿Cuál es estaño más 2? Mira, acá tengo 2 oxidrilos. Por lo tanto, si tengo 2 oxidrilos, tiene que ser estaño más 2. Y si es estaño más 2, es el menor. Por lo tanto, se llama hidróxido estañoso.
así lo puso Puescas y es correcto. Hidróxido estañoso. Y si tengo 4 oxidrilos, sería hidróxido, ya no sería oso porque está actuando con el 4 acá, ¿no? Miren, esta cantidad de oxidrilos me determina el estado de oxidación. Es más, Profe, sería hidróxido estáñico. estánico. Sí, sino que se le quita la rayita de la ñ porque en el idioma latín y el anglosajón la ñ no existe, entonces le ponen hidróxido estánico, inclusive le ponen doble, sí. Así que si ponen estáñico, yo les acepto porque al final ustedes no están ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni nada, estamos acá. Pero lo real, lo correcto es estánico, de estanium. Ese sería. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer cuando yo tengo un hidróxido? A ver, por ejemplo acá, OH2. Ah, acá tengo 2 oxidrilos. 2 oxidrilos significa que es un hidróxido. Tiene que ser calcio más 2. Vamos a ver. En mis tablas de estado de oxidación, el calcio tiene estado de oxidación más 2 y no tiene más que una sola. Por lo tanto, esto se llama hidróxido de calcio. Mire, si yo lo tengo que escoger entre 1 o 2 estados de oxidación y simplemente me dice, este es más 2 y solamente hay una, es simplemente hidróxido de calcio. Pero si me dan a escoger, por ejemplo acá, me dicen Hg. Acá me dice, acá tengo 2 oxidrilos, por lo tanto el mercurio tiene que ser estado de oxidación más 2, pero el mercurio tiene 1 y 2. Y como es más 2, entonces tiene que ser hidróxido mercúrico, porque es el mayor de los dos. En 1 sería un oxidrilo, y con 2 hay 2 oxidrilos. Por lo tanto es mercúrico. ¿Cómo se llamaría esto? A ver. A ver, ¿quién me dice? FeOH. Esa, si me la responden, les pongo, en esa práctica que han dado, les pongo una pregunta más buena si es que se han equivocado. ¿Cuál es la respuesta? FeOH. A ver, escríbame las respuestas o díganmelo oralmente. Hidróxido. ¿Puedo volver a repetir, profe? ¿Cuál es el nombre de este hidróxido FeOH? Puertas, ferroso, no es. Otro. Hidróxido de Profe, hierro. Ferroso. Ya, a ver, si fuese un hidróxido que de repente no es, ¿cuál sería el estado de oxidación del hierro acá? Acá tengo un oxidrilo, por lo tanto esto tiene que ser más 1. Y en mis estados de oxidación, el hierro no tiene estado de oxidación más 1. Por lo tanto, este hidróxido no existe. No existe. Tiene que ser o 2 oxidrilos o 3 oxidrilos. 3, si me salgo 4. de esos dos es hidróxido de hierro. No, no existe este compuesto. No encaja en nada. Porque si yo tengo un oxidrilo, significa que tendría que ser más 1 y el hierro no tiene estado de oxidación más 1. Por lo tanto, no existe este compuesto. ¿Existirá este compuesto? Yo quiero que vean ustedes su tabla, porque si la tabla es importante para eso, ¿no? ¿Existirá esto? CaOH4. ¿Existe esto o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es el estado de oxidación del calcio en este compuesto? ¿Cuál sería su estado de oxidación? 4. 2. No, pero ya tengo 4 oxidrilos. Si tengo 4, tiene que ser más 4. Pero mis tablas de estado de oxidación, el calcio no existe. Por lo tanto, este hidróxido tampoco existe. Ya ve, profe, le dije que no existe. No existe. Tiene que coincidir los estados de oxidación, porque si no, no existe el compuesto. ¿Ya? Entonces, eso es lo más fácil. Miren, en los hidróxidos solamente veo el estado de oxidación y pongo, si tiene estado de oxidación 3, le pongo 3 oxidrilos. Si tiene un estado de oxidación, le pongo un oxidrilo. Si tiene estado de oxidación 4, le pongo 4 oxidrilos. Como por ejemplo en el plomo, ¿no? Acá plomo, Pb. Si tiene estado de oxidación 4, entonces el hidróxido tiene que ser con 4 oxidrilos. Así. Este es Pb. ¿Y cómo se llamaría? Sí existe, porque el plomo tiene más 2 y más 4. ¿Cómo se llama este hidróxido? ¿Plumboso o plúmbico? ¿Plumboso? Pero el plumboso siempre y cuando fuese el menor de todos.
Plúmbico. Es ¿Plúmbico? que está con el 2, sería 2 oxidrilos. Con el 4 es 4 oxidrilos. O sea, tengo que escoger la cantidad de oxidrilos, me determina el estado de oxidación. A ver, otro más. Acá otro más. A ver, este de acá. AuOH. Los estados de oxidación del oro son 1 y 3. 1 y 3. Ya, entonces, ¿cómo se llamaría este? Hidróxido. Hidróxido. No. Hidróxido áurico. Áurico. Áulico. Pero áurico tuviese 3. Hidróxido de oro. Ya, pero miren, si fuese áurico, tendría que tener 3 oxidrilos, porque le sería AU más 3. Aurosa, entonces. Claro, es un solo oxidrilo, por lo tanto tiene que ser AU más 1 con el oxidrilo menos 1. Tiene que ser entonces Auroso. hidróxido Auroso. 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 Miren, tengo que escoger, por eso es importante saber los estados de oxidación. A ver, uno más, porque ustedes así viendo los ejemplos, veo que se equivocan al comienzo, pero después lo recapacitan un poco, ¿no? Acá, entre el cobalto. Miren, cobalto tiene 2 y 3, estado de oxidación más 2 y más 3. ¿Cómo se llamaría este? Entonces, hidrógeno de Hidróxido. cobaltoso. Hidróxido. Ahí. Hidróxido. Cobaltoso. ¿Cobaltoso o cobáltico? Báltico. ¿Mm? Cobaltoso. Tiene 2, por lo tanto tiene que ser estado de oxidación más 2. Por lo tanto, si tiene 2, es el menor, cobaltoso. Y si tuviese, ¿Sabes, profe? Ya aprendí. y si tuviese 3, Cobáltico. 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 Pero ¿cómo determino el nombre? Ah, porque me han dicho que los estados de oxidación son 2 y 3. Y si no me dicen Profe, ya esto, entendía. y si no me dicen esto, por eso, No es. por eso necesito la tabla de estado de oxidación. Ah, A ver, otro. Ya. Así, Este de acá. Al OH4. A ver, Hidróxido de aluminio. ¿y por qué no se asegura su estado de oxidación en primer lugar? Asegúrense que el estado de oxidación existe, porque si no existe... Alumínico. A ver, Aluminoso, profe, aluminoso. No, alumínico. Hidróxido alumínico. ¿quién más le dice que está bien o mal? Hidróxido... A ver, no hay, profe, no hay. Alumínico. no existe. no No hay, profe, existe. ¿Quién lo dijo? No Profe, existe. yo lo Yo, dije, Vázquez, yo lo Vázquez, dije. profe, yo dije. ¿Por Oye, qué? dije ¿Por qué no antes, existe oh. Vázquez? Porque tendría que tener más Un, 4, ¿no? Y el más otro claro. más 4. Tendrían, pero no existe. No No existe. existe, esto no existe. No, pero si existiera sería Aluminoso. hidrógeno Es más, el aluminio tiene estado de oxidación más 3 y solamente Claro. tiene 1, debería ser 1. hidróxido. Entonces, Ajá. para que exista, tiene que ser ¿cuánto acá? 3. 3. ¿Y cómo se llamaría? Miren que tiene un solo estado de oxidación. No, luminoso. Hay que escoger Estado luminoso. ya hidróxido de aluminio, nada más, porque no tiene más que un estado de oxidación. O sea, si tiene un solo estado de oxidación, es hidróxido de aluminio. Si tiene 2, hay que escoger entre el menor y el mayor. Esa es la única diferencia. Pero tiene que existir. Estamos creando cosas que sí tienen sentido. Porque imagínate que yo les diga, Aguaman, cuando tengas tus hijos, quiero que tenga un hijo que tenga 4 brazos y 2 cabezas. No puedo hacer un compuesto que no existe. Tiene que ser algo que esté relacionado a los estados de oxidación. No, cuando tengas tu hijo, tiene que ser con 2 cabezas. No puede ser, es imposible. O sea, no puedo pedir algo imposible, algo que no existe no puede ser. Ya, entonces ahora sí vamos a diapositivas, de repente hay algo que nos estamos olvidando y vamos a hacer los ejemplos de aquí. A ver, Vázquez, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Profe Vázquez. Ya, muy bien, Vázquez. Entonces más o menos ya entendí un poco. Dice, los hidróxidos son resultantes de la unión de un grupo hidroxilo o oxidrilo, es lo mismo, con el metal. Se nombran usando el término hidróxido de, ¿no? O hidróxido algo. Seguido del nombre del metal mediante la nomenclatura Stogh y Yupa. Bueno, ya eso es lo de menos. Vamos a ver. Dice, ejemplos. Mire, plomo 4, hidróxido de plomo 4, esa es la nomenclatura Stogh, ¿no? Hidróxido de sodio, esa es la nomenclatura tradicional. Mire, de sodio, ¿por qué? Porque el sodio solamente tiene un solo estado de oxidación, que es 1, un oxidrilo. Hidróxido de cobalto 3, tengo los 3 cobaltos. Esa es nomenclatura Stogh. Hidróxido de germanio 4, nomenclatura Stogh. No se usa mucho, ¿no? Vamos a ver los otros. Dice, este ejemplo, me pasé al ejemplo 2.
Bueno, ya. Ejemplo 2 dice, formular y nombrar los hidróxidos del mercurio. A ver, ¿cómo serían los hidróxidos del mercurio? En primer lugar, ¿qué tengo que tener para hacer los hidróxidos del mercurio? Los estados de oxidación. ¿Cuáles son los estados de oxidación del mercurio? Más 1 y más 2, ¿no? Hg. De repente ustedes en los símbolos no los tienen a la mano o en su cabeza, por eso es que no buscan rápido, ese es el problema. Hg, mercurio más 1 más 2. Por lo tanto, forma dos hidróxidos, así como forma dos óxidos también, ¿no? ¿Cuál sería el primero? Hg, ¿qué? ¿Cuántos oxidrilos? Con el 1. 2. Con el 1, 2. No, ¿más uno? 1. No más, OH1. Y con el 2 sería 2 O oxidrilos. 2. H2. Miren, si tiene estado de oxidación 1, le pongo un oxidrilo, un OH. Si tiene estado de oxidación 2, le pongo 2 oxidrilos. ¿Ya? Entonces, y este de acá, como tengo que escoger entre 1 y 2, ¿cómo se llamaría el de acá? El mercurio. ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo, profe? Mira, acá ya tengo el mercurio con los estados de oxidación más 1 y más 2. Ya. Formé el primer hidróxido. Con el 1 sería un oxidrilo. Y con el 2 serían 2 oxidrilos. Tengo los 2 hidróxidos. ¿Cómo se llama este de acá? Que tiene un solo oxidrilo. O sea, estamos con... Hidróxido de mercurio. Pero es que cuando digo de mercurio, ya de frente digo, tiene un solo estado de oxidación. Y acá tiene 2. No puedo poner de mercurio. Eso es cuando tengo un solo estado de oxidación. Acá tengo 2. Hay que escoger entre oso e ico. El Mercurio. Mercúrico. ¿Cuál es el mercúrico? ¿El de arriba o el de abajo? Arriba. el de arriba. Pero si tiene un solo estado de oxidación, que es el menor. Entonces el de abajo, el de abajo. Este es hidróxido mercurioso, porque tiene menor estado de oxidación, oso. Y el otro es Y el otro sería hidróxido mercúrico, de terminación. Eso. Ya, el mayor es ico, el menor es oso. En los metales hay que escoger entre oso e ico, menor y Ico. mayor. Siempre y cuando tenga 2, pero si tiene 1, como en el aluminio, se pone D. Nada más. Mercurioso. Sí, lo puso Poesca. ¿Y si tiene más de 2? No, No no. puede, es que los metales no tienen más que 1 o 2. Ah, ya. Los estados de oxidación de los metales son más fáciles. Tiene o 1, O sea, si tiene 3 no existe. no existe con 3. Los Ah, metales no ya. tienen 3. Los metales no tienen, Ah, ya. no tienen 3. Solamente es 1, un menor o un mayor. O de repente solamente tiene 1, ¿no? 1 o 2. Por ejemplo, miren, uno que tiene 1 es la plata. ¿Cuál es el estado de oxidación de la plata? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es? 1. Más 1. 1. ¿Y cuántos estados de oxidación tiene? ¿1 o más? Solo 1. Solo 1. Uno. Entonces, como tiene un estado de oxidación más Dióxido 1, de argón. le pongo H. Hidróxido. Sería hidróxido Dióxido de argón. Hidróxido De no. argón. de plata. De plata. Ah, Hidróxido de plata. ¿Por qué le pongo D? Porque solamente tiene un solo estado de oxidación. ¿Y por qué le pongo oxidrilo? Porque tiene 1 más 1 de estado de oxidación. Ya, y este de acá, MgOH. ¿Cuántos oxidrilos tengo que ponerle a este Mg? Acá. ¿Cuál es el estado? 2, porque el estado de oxidación del magnesio es 2. Y nomás tiene 2, solamente tiene ese 2. Así que le pongo 2. ¿Y cómo se llamaría? Hidróxido de magnesio. De magnesio. Ahí sí le pongo hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Solo Porque tiene uno. solamente tiene un estado de Estado de oxidación. Ahí No hay que ya. escoger, ¿no? No hay que escoger entre 2. Si tengo que escoger entre menor y mayor, le pongo oso al menor, ico al mayor. Pero si no hay mucho que escoger, solamente tengo un solo, entonces le pongo El D. profe recién entendió. Recién lo entiendo. Chume, ¿no? Ahí más otro. Bien, llamamos. fui yo, profe. Ah, Se vas. vale. Ya, entonces vamos a seguir con lo que dice. Entonces aquí la respuesta sería pues HgOH y HgOH2, ¿no? Los perros se vuelven locos cuando ven un gato o una paloma.
Ya. A ver, aquí es el ejercicio. Dice ejercicio. Escriba las fórmulas moleculares de cloruro de cobre 2, bromuro de sodio, fluoruro de calcio, cloruro de plomo, yoduro de platino, sulfuro de hierro. Está mezclado stock, UPAC y tradicional. Vamos a hacerlo rapidito este ejercicio. Son 3 ejercicios nomás que hay que hacer. Y hay que acostumbrarnos, porque miren, si ustedes tienen esto, pueden sacar conclusiones cuando ya tengan que ver uno solito, ¿no? Voy a ponerlos aquí en la pizarra, o creo que los tengo acá. Vamos haciendo uno por uno. Sí, pero cuanto más vean es mejor, ¿no? Si yo les pongo un ejemplito, no van a entender, tenemos que hacer varios. A ver, dice, el primero dice cloruro de cobre 2. A ver, vamos a poner aquí, cloruro de cobre 2. Ya, a ver. Dice de cobre 2. Por lo tanto, el cobre tiene que ser más 2. Y como dice cloruro, al cloruro le pongo menos 1. Acuérdense que cloruro es menos 1, bromuro, yoduro y fluoruro es menos 1. Sulfuro, selenuro y teluro es menos 2. Hago el cruce, pues. Sería CuCl, miren, Cu1, Cl2. Este es el famoso cloruro de cobre 2. Cobre 2, cloruro menos 1, se hace el cruce. Un metal con un no metal. Y le pongo cloruro de cobre 2 porque el cobre tiene 2 estados de oxidación, que es el 1 y el 2. En este caso está actuando como el 2. Y su nombre tradicional sería cloruro cúprico, porque el cobre es 2, que es el mayor. Ya, pero nos están diciendo solamente que pongamos la fórmula de ese compuesto, así que la fórmula sería CuCl2. A ver el otro. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta? Ahí estamos practicando. Ah, ya pusieron por ahí un Cortés. Sí, está bien. CuCl2. Ah, ¿alguna pregunta creo que previa? No, ¿no? A ver, el otro. Avanzar rápido. Dice bromuro de sodio. A ver, bromuro. Todo lo que es uro es menos 1 o menos 2. Y sodio. El sodio, busco su estado de oxidación del sodio. ¿Cuál es? Tiene solamente 1, que es más 1. Más 1. Con el bromuro, que es menos 1, se cruza y me sale NaBr, 1, 1, que ya no se pone, ¿no? Sería bromuro de sodio. ¿Por qué de sodio? Porque el sodio solamente tiene un estado de oxidación. No hay que escoger entre 1 o 2, ¿no? Solamente es D, bromuro de sodio. Facilito. Se parece al cloruro de sodio, ¿no? Pero es bromuro de sodio. El otro es fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Todos son sales aloideas, ¿ah? A ver, fluoruro de calcio. El calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 2. Y el fluoruro tiene que ser menos 1. Hago el cruce y me sale CaF2. Eso sería el fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Menos 1 más 2. No hay más. Ahí está, NaBr, ya está. Ese sería fluoruro de calcio. ¿Ves? O sea, siempre tengo que escoger entre cloruro, bromuro, yoduro y fluoruro menos 1. Azufre, sulfuro, teluro y selenuro son menos 2. No hay más que escoger, son 7 nada más. Yoduro de platino 4. A ver. Yoduro de platino. Ese platino no lo hemos utilizado mucho, ¿no? 4. Ya. Acá me está dando el estado de oxidación del platino. ¿Cuáles son los estados de oxidación del platino? PT. ¿Cuáles son? 2 y 4, por si acaso, ¿no? Entonces, acá como es 4, con el yoduro menos 1, sería PT yodo 4. Este es el yoduro de platino 4. Que también se llamaría yoduro platínico, porque el estado de oxidación del platino es 2 y 4 es el mayor, y en este caso es el 4 el mayor, por lo tanto es yoduro platínico. Si hiciera el nombre tradicional sería yoduro platínico, pero en el nombre stock es yoduro de platino 2, no, yoduro de platino 4. ¿Está bien? O de repente estamos haciendo muy rápido, no sé. A ver, digan. Estamos haciendo todas las sales aloideas, ¿no? Profe, un poco rápido está haciendo. Está haciendo muy rápido. A ver, Neo. Está jugando, profe.
Ya le está jugando que No, seguro profe. celular, ¿no? No estoy jugando. ya. Luisito. Ya, ¿por qué yoduro de platino 4? A ver, el platino tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Como me dice platino 4, entonces el estado de oxidación tiene que ser 4. Y el yoduro es menos 1. Cloruro, bromuro, yoduro y fluoruro son menos 1. Se cruza y me sale PT y yodo 4. Este sería el yoduro de platino 4, o también podría llamarse tetrayoduro de platino en el stock, en el UPAC, y en el tradicional sería yoduro platínico, porque estoy utilizando el estado de oxidación platino mayor de los dos, que es 2 y 4, que sería 4, en este caso es el mayor, platínico podría ser. CuOH, sí, el CuOH existe, es el hidróxido cuproso, existe porque el cobre tiene 1 y 2, sí existe. ¿Quién me escribió eso? Adriana Puertas, sí existe Puertas, CuOH. De repente está avanzando la tarea ya, ¿no? A ver, el otro. Sulfuro de hierro 3. Hierro o fierro, ¿no? A ver, dice fierro 3, entonces de frente le pongo fierro más 3, pero miren, ahora sí hay un, digamos, ha salido, hay un sulfuro, y el sulfuro ya no es menos 1, sino es menos 2. Miren, es azufre menos 2. Por lo tanto, el cruce me va a salir Fe2S3. Esto es sulfuro de hierro más 3. Pero también podría llamarse sulfuro férrico, porque el fierro tiene 2 y 3. Y como estoy trabajando con el mayor, sería sulfuro férrico. Sulfuro férrico. O también sería, pues en el UPAC sería trisulfuro de dihierro, ¿no? Feo. Trisulfuro de dihierro. No me gusta, de verdad. Y acá, sulfuro de hierro más 3. Tampoco no me gusta poner números acá, ¿no? Terminación oso-eico es lo que más abunda. Por lo tanto, acá sería sulfuro férrico. Pero como le has puesto sulfuro de hierro 3 en la tradicional, entonces estamos utilizando el nombre que está puesto acá. Me ha puesto Juárez, me ha puesto fin, me ha puesto, o sea, ya quiere irse ya. No. Fin me ha puesto ya, quiere que me vaya. Ya, entonces ustedes lo hacen los demás. A ver, hagan el otro, teluro de níquel 3, rapidito. Yo pongo la No, respuesta. profe, no tengo la ficha, profe, no tengo la ficha. Ay, Me van a dar el lunes. ¿y por qué no me dices un día antes, cosa que yo te lo mando? La verdad, no estés esperando. Voy a poner acá los nombres rapidito, ¿ya? Teluro de níquel 3, dice. Teluro de níquel 3. El otro es selenuro de berilio. Selenuro de berilio. Aquí de frente. El otro es bromuro de mercurio 2. Bromuro de mercurio 2. El stock es lo que más abunda acá, ¿no? Sulfuro de amonio. Amonio. Ya está. Ese termina el ejemplo 1. Y tenemos suficientes 15 minutos para hacer las otras dos. A ver. Teluro de níquel 3. Voy a acercar un poco más esto. Ya está. El teluro es fácil, ¿no? Acá sería, bueno, es menos 2. Lo voy a poner aquí. P menos 2. Ya. Y níquel 3. Tendría que ser Entonces le pongo el níquel. 3 baja Es al teluro y el 2 se va al níquel. acá sería así, ¿no? Cruzado sería níquel Ya le envié, 2, profe. teluro 3. Está bien, ese sí. Se la había enviado antes. Ya, por ahí. Sí, está bien. Sino que es minúscula. Ya, pues no importa. Selenuro de berilio. Berilio tiene estado de oxidación solamente 1. Y selenuro, berilio tiene estado de oxidación más 2 y el azufre menos 2 en el selenuro. Selenuro es ese de selenio. Por lo tanto, ¿Se van, profe? se van los dos y me quedaría BES, selenuro de berilio. No, el otro yo lo hago para mandar. Y a ver, ¿por qué de berilio? Porque berilio tiene solamente un estado de oxidación que es Be más 2. ¿A cuánto sale este acá? Bromuro de mercurio 2. ¿Cómo es? Y este de acá, sulfuro de amonio.
El que me hace sulfuro de amonio, le pongo 20 en la práctica de la siguiente semana. Amonio. Es algo nuevo, ¿no? ¿Qué, profe? ¿Sulfuro de amonio? Sí, pero no vale buscar en internet. Ya lo está haciendo, ya, profe. ¿Quién? Internet, ahora estoy buscando. Ah, es que no lo van a encontrar en internet. No se puede. Es el incorrecto. Profe, le mandé bromuro de magnesio. Ah, pero esa M no existe, esa era MG. MG, Me pero faltó. se pone, Pero está bien. A Luis le soplan mal, profe. se pone primero el metal, ¿ah? No al revés. A ver, bromuro de No, pero está bien. magnesio. Y tampoco no es, mira, porque aquí el bromuro, a ver, el magnesio, digo, el mercurio es más 2 y el bromuro es -1. Por lo tanto, cruzado me va a salir Magnesio. HgBr2. Ese es lo correcto, Br2, no es lo correcto. Y el amonio, a ver, amonio viene del amoníaco, pues, el amoníaco que han hecho ustedes en la práctica hace un ratito. El amoníaco es NH3, amoníaco. Pero amonio sería el NH4, +1. Todo esto +1. No importa, no lo han hecho. Cuando veamos más adelante lo vamos a ver el amonio. Con el sulfuro -2 me sale NH4 SO. 2S. Ese sería el sulfuro de amonio. Claro que no lo iban a hacer porque al final no hemos Está hecho. difícil. Pues sí, estaba difícil. Por eso les puse 20, pero no lo iba. Ah, NH me han puesto por ahí. Ya, pero intentó puertas, ¿no? Es NH4 puertas. El amonio viene del amoníaco. Se pone un hidrógeno más y sale +1, ¿no? Amoníaco es todo esto. Les puedo explicar de dónde sale el amonio en un ratito. Terminemos primero esto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Miren, teluro de níquel 3. 3 con el teluro -2 se cruza. Sulfuro de berilio. Berilio tiene +2 y el selenuro -2. Se cruza y sale, se simplifica, ¿no? BES. Bromuro de mercurio. Mercurio 2 y bromuro -1. Se cruza y sale HgBr2. Sulfuro de amonio. El amonio es NH4 +1 y el sulfuro -2 se cruza y sale NH4 azufre. Esos son los que faltaban. Y ahora vamos a ver los hidróxidos, ¿no? Que es lo que ustedes ya dominan un poco más, porque son los más sencillos, ¿no? Pero antes de eso quiero explicar de dónde sale ese amonio, a ver, para que no se les vaya a complicar. Miren, el amoníaco es NH3. Ya. Generalmente los hidruros no metálicos forman ácidos, pero este es un hidruro no metálico medio raro, pues se comporta como le da la gana, ¿no? Es como una célula cancerosa, hace lo que le da la gana. Y cuando se disuelve en agua, cuando se disuelve en H2O, no solamente se disuelve, sino que reacciona con el agua. Y se forma un hidróxido. Es contrario a lo que es, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno que forma ácido fluorhídrico. El cloruro de hidrógeno forma ácido clorhídrico y todo. Todos los haluros deberían formar ácidos. Pero este se rebeló y formó un hidróxido, que se llama el NH4OH. Es una reacción de adición. Junto dos cosas en una sola. ¿Pero eso existe? Claro que Reveló, profe. existe en todas partes, es un fertilizante. Y en el laboratorio hemos hecho esa reacción, no sé si con ustedes lo hice. Se hizo esto, pero con los No, profe, nunca fuimos al laboratorio, solo para medir el volumen. Ya bueno, viejoso. Amoníaco más agua, hidróxido de amonio, hidróxido de amonio. Por lo tanto, si este hidróxido de amonio, NH4OH, yo recién lo disuelvo en agua se va a formar el NH4 +1 con el oxidrilo -1. Esto se llama amonio, porque viene del amoníaco. Ha ganado un hidrógeno y se convirtió en un catión. El agua perdió un hidrógeno que se lo dio a este y se convirtió en un oxidrilo. Por lo tanto, es hidróxido de amonio. Tal hidróxido de amonio. Hidróxido de amonio forma un catión que es amonio, y el amonio se puede mezclar con cualquier metal, cualquier no metal, con cualquier cloruro, bromuro, forma bromuros, ioduros de amonio. Este sería NH4Cl, ¿cómo se llamaría entonces? NH4Cl. ¿Cómo se llama? Este es amonio. ¿Y esto? Hidrógeno de cloruro. ¿Qué es eso? Eso no existe en química. ¿Cómo se llama todo esto?
amonio. Y este de acá, ¿cómo se llama solito? En una sal. Cloro. Cloro. Cloruro de amonio. Ya, y en vez de cloro le pongo un yodo, Yodo. yoduro de amonio. Y si le pongo un flúor, Fluoruro de Fluoruro amonio. fluoruro de de amonio. Y si le amonio. pongo en vez de flúor, le Ya pongo dio, un Maya. azufre, entonces este azufre ya no puede ser con uno solo, tiene que ser con dos, porque el azufre es -2. Sería sulfuro de amonio. Y si le pongo una S, Sulfúrico de amoníaco. sulfuro de amonio, no de amoníaco, de amonio. Y este sería Ya. selenuro de amonio, y así, ¿no? Entonces, todas esas sales de amonio generalmente son o uno o dos amonios. Pero eso, miren, el amoníaco es un compuesto químico muy interesante y se estudia solito. Así como el agua se estudia sola, o como el oxígeno se estudia solo también para hacer todo un libro de oxígeno o de agua, el amoníaco también es una molécula, un compuesto bien especial. Tendríamos que estudiarlo solito para ver cuántos compuestos forma. El nitrógeno es parte de, el NH3 tiene nitrógeno, y es parte de compuestos orgánicos, o sea que son de parte de los organismos vivos, como nosotros, todos los animales y hasta inclusive las plantas, ¿no? Todos los que tienen vida, el nitrógeno es uno de los elementos esenciales. Por lo tanto, forma cantidad de compuestos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso CHON forma compuestos inorgánicos y orgánicos infinitos, muchísimos. Por eso es importante saber amoníaco, ¿no? Vamos a ver cuáles son los otros ejercicios. Nos quedan solamente 7 minutos, ahora sí nos ganó el tiempo. A ver, rapidito. ¿Qué les parece si pasamos esto un ratito? Porque acá, a ver, dicloruro de zinc, acá hay que poner la fórmula y acá el nombre, ¿no? Vamos a pasar a los hidróxidos un ratito, después regresamos a esto. Ah, ya no hay hidróxidos. ¿Por qué no hay hidróxidos? En la tarea hay hidróxidos. Esto me faltó. Profe, ¿la tarea le tenemos que presentar la próxima clase o...? Sí, a ver, un ratito, quiero ver si no he puesto. Sí he puesto hidróxidos, pero no lo he sacado acá en las diapositivas. En las fichas sí le he mandado, ¿ah? Vamos a ver un ratito las fichas. En las fichas sí hay número 3 he puesto de... A ver, acá debe estar. No lo he puesto en la diapositiva. Acá está, miren, en el número 3. Vamos a hacer la 3 de frente, porque esto lo podemos pasar. Dice, formula los siguientes compuestos. Hidróxido de zinc. A ver, ¿quién me lo hace? Repito. Hidróxido de sodio, hidróxido de ferroso, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio. Y acá hay que poner los nombres más bien. Te dan la fórmula y te piden el nombre. A ver, rapidito. Y con eso terminamos. A ver, antes de que terminemos esta clase, yo me imagino que algunas cosas están un poco claras, otras están pegas complicaditas, y de repente las tareas van a tener un poco de dificultades. Hoy día no puedo encontrarme con ustedes porque hoy día tengo todo, desde las 5 hasta las 9 de la noche copado. Estoy en otras clases, entonces, ¿Y mañana, profe? mañana viernes puede ser, pues, o de repente el sábado, depende de ustedes. ¿A qué hora mañana? A ver, es que mañana también no estoy seguro, porque una señora me iba a llamar a las 5, pero si es a las 5, entonces con ustedes estaría a las 7. ¿Está bien a las 7? O a las 6:30. 6:30 mejor. Ya. 6:30, mañana viernes. Hoy día no puedo. Para terminar la parte que falta aquí, esto es la 2 y la tarea, ¿no? De repente algunas preguntas que quieran hacer. Porque miren, nos falta siempre tiempo en química. Yo quisiera tener con ustedes 5 horas, pero también se cansarían ustedes mucho, ¿no? Mejor es hacerlo en 2 partes. A ver, la 3 dice... No, a las 6. 6:30, mañana viernes. Ya, profesor, puntual. Mañana viernes. Sí, así dice y nunca viene. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo? Me ¿Cuándo? gané. Profe, yo sí. Ah, Es que se me ni olvida, siquiera mandado profe. las tareas, me garejo. Ya te voy a ahorcar, mami. No. Espérate. Hoy ya le mando, profe, de verdad, hoy ya le mando. Ya, me están contestando algunas respuestas. A ver, hidróxido de zinc, hidróxido de sodio. A ver, dígame. Miren que dice de zinc. O sea, ya no hay mucho que escoger, ¿no? Hidróxido de sodio también ya lo hemos visto. ¿Qué otro más? Hidróxido ferroso. Después dice hidróxido de calcio. Y finalmente dice hidróxido de magnesio. Ya está. A ver,
Hagamos rapidito y pongamos estas fórmulas. De repente por ahí tienen algunas respuestas. Ah, ya. Ajá, ya han mandado. Pero pues, está bien, también la segunda, la B también. Adriana Puertas ha puesto la primera muy bien, ¿sí? ¿Ves cómo no es muy difícil? A ver, el zinc, estado de oxidación del zinc. ¿Cuál es? Vázquez, ¿cuál es el estado de oxidación del zinc? Chumbe. Torres, ¿dónde estás? Estado de oxidación del zinc, creo que Torres no tiene ni los estados de oxidación. Wilka, a ver, Wilka que ha mandado sus tareas. El zinc, estado de oxidación. Más 2. Más 2. Entonces, ¿cuántos oxidrilos le pongo? Pero, profe, si yo hubiera dicho, me hubiera gritado. ¿Por qué? Ay, Porque Dios. habré dicho, no, yo le he dicho a Will que... Ah, ya. Hidróxido de sodio. El sodio, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? ¿Cuál es? Alessandro Torres. El estado de oxidación del sodio es más 1. Entonces, ¿cuántos oxidrilos le pongo? 1. Ya no le pongo ni paréntesis. El ferroso, ahí sí tengo que escoger, ¿no? Fierro tiene 2 y 3. ¿Cuál de los dos escojo? ¿El 2 o el 3, que es el mayor? Para el ferroso. El menor. Por lo tanto, tiene que ser FeOH2. El menor. De calcio, no hay mucho que escoger, ¿no? Dice de calcio, por lo tanto el calcio tiene que tener estado de oxidación. ¿Cuál es? Tiene estado de oxidación 2, por lo tanto le pongo 2. Más 2. Le pongo 2 oxidrilos. Mira, si tiene más 2, le pongo 2 oxidrilos. Si tiene más 2, le pongo 2 oxidrilos. Si tiene más 1, le pongo 1, un oxidrilo. Y el magnesio, ¿cuántos oxidrilos le pongo? Más... El estado de oxidación del magnesio es más 2. Por lo tanto, le pongo 2 oxidrilos. Ahí está. Eso es todo. Ya está. Pero puede ser más que uno, profe. No, porque el magnesio solamente tiene estado de oxidación más 2, uno solo. Por eso se llama de magnesio. De magnesio. Si no fuera pues magnésico y magnesioso, no existe eso. Ya, a ver, los últimos para que no nos gane el tiempo. Los últimos dice, acá dice, que le pongamos nombre a esto. BaOH2. AuOH. PbOH2. QOH. Y SrOH2. Ya ver. Miren, acá, si me dijeran que ponga nombre a estos compuestos que ya tienen la fórmula, lo que tengo que asegurarme es si tiene un estado de oxidación o si tiene 2 estados de oxidación. Si tiene uno solo, simplemente le pongo D, nada más. Y si tiene 2, escojo entre el mayor y el menor para poner oso e ico. El bario, ¿tiene un solo estado de oxidación o tiene más de un estado de oxidación? A ver, miren su tablita. Más 2. Ya, pero ¿tiene uno solo o tiene más? Sí, solo uno. Entonces le pongo Solo uno, solamente... solo uno. Entonces le pongo hidróxido de bario. Porque ya no tiene mucho que escoger. Si tiene uno solo, le pongo de bario. Ya está, la fórmula ya está hecha, ¿no? Acá, el oro. ¿Tiene un estado de oxidación o tiene más de uno? De repente tiene 2. Muchos, dice Alessandro. Solo uno más. No, puede ser muchos. Tiene que ser 1 o 2 nada más. El oro no tiene 1. El oro tiene más 1 y más 3. Por eso tiene que tener en la tabla, ¿ah? Más 1 y más 3. Entonces, como acá tiene un oxidrilo, está trabajando con el estado de oxidación 1, que es el menor. Por lo tanto, se llamaría entonces hidróxido Auroso. 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 El plomo, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Ya nos ganó la hora. Tiene 2 y 4. O sea, tiene 2 estados de oxidación. Y en este caso trabaja con 2, porque tiene 2 oxidrilos. Por lo tanto, se llamaría hidróxido plumboso. Y finalmente estos dos. El cobre tiene 2 estados de oxidación. 1 y 2. Y acá trabaja con 1. Por lo tanto, sería hidróxido cuproso. Y finalmente el estroncio tiene solamente un estado de oxidación.
que es más 2, y coincide con los oxidrilos, ¿no? Por lo tanto, es hidróxido de estroncio. Ese, a ver, lo voy a poner ahí para no hacer todo eso. Hidróxido de estroncio. ¿Ves? Cuando dice D es porque solamente tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Como en estos dos casos. Pero cuando tengo que escoger entre 1 o 2 estados de oxidación, el menor y el mayor, tengo que ver cuántos oxidrilos tiene. Si tiene 1 es porque tiene trabajando acá el estado de oxidación más 1, pero el oro tiene 1 y 3, entonces tiene que ser el menor, por lo tanto le pongo oso, auroso. Ya está. Alessandro Torres, nunca hay en metales muchos, máximo hay 1 o 2 estados de oxidación. Que puede ser 1, 2, 2, 4, 3, 2, no sé, pero solamente hay 2. En cambio, los no metales tienen hasta 4 estados de oxidación, ¿no? El oro, por ejemplo, tiene 1, 3, 5, 7. Por eso forma muchos óxidos, ¿no? Es más complicado. Este está más sencillo. Ya está. ¿Alguna pregunta? Está medio raro, ¿no? Muy rápido también, ¿no? Es que, miren, y corriendo y todo, nos hemos salteado una pregunta. Es que hay que ver todo lo que se pueda. Aunque no se entienda, como les digo, algo queda. Ustedes pueden revisarlo de repente más adelante, poco a poco, más tranquilo. Y para eso estamos quedando para mañana a las 6:30, ¿no? 6:30 mañana viernes. Voy a ponerlo acá. Viernes, no se olviden. Melgarejo especialmente. Zumbe, Wilca. Ingresen para aclarar algunas cosas, porque mira, estamos haciendo muy rápido. Y eso que no están copiando, imagínense, porque si tuvieran que copiar tendríamos que esperar ¿cuánto? Como en el salón. O sea, en el salón de clases estaríamos con el tiempo cortísimo, ¿no? Y corriendo y todo, no lo hacíamos, ¿no? Así que aprovechemos que estamos ahorita en la casa. Ya, ¿alguna pregunta? Si no, para cortar, ya son 11:47. No, profe. Ya no. Ya entonces voy a detener ahora.